Buenos días, mis queridos. Por fin llegó el momento de responder a sus preguntas más frecuentes, a esas dudas que tienen sobre las hortensias. Si quieren tener hortensias hermosas en sus jardines, como las que ven en estas imágenes, quédense conmigo en este video. Les voy a hablar precisamente de estas 3 hortensias más comunes en nuestro jardín, cómo cuidarlas en febrero y marzo. Entonces, ¿están listos para una gran dosis de conocimiento sobre hortensias? Si es así, los invito a ver la siguiente parte del video y a suscribirse. Para mí es muy importante porque es una forma de agradecerme por lo que hago. Sé que muchos no están suscritos, ya que 3 de cada 4 que ven este canal no lo están. Los animo a dar like y dejar comentarios. Ahora sí, vamos con la primera hortensia. Las 3 hortensias más comunes en nuestros jardines polacos. La primera es la hortensia paniculata. Por supuesto, la tenemos en diferentes variedades, pero la cuidamos de manera muy similar. Estoy junto a un arbusto que, escuchen, ya tiene varios años. Y aquí otra observación. Tratamos un poco diferente a las hortensias, que son nuevas en nuestros jardines. Y un poco diferente con aquellas plantas que ya tienen varios años, especialmente con aquellas que tienen, digamos, 5, 10 o incluso 15 años, procedemos de manera un poco diferente. ¿Cuál es la regla para podar las hortensias y, en realidad, cuáles de estas hortensias podamos? La regla básica para podar las hortensias es saber cuáles de estas hortensias se podan y en qué momento. Porque no todas se podan a principios de primavera o a finales de invierno. Las que podamos en este periodo, es decir, a finales de febrero o principios de marzo, son las hortensias paniculadas. Las podamos porque ellas forman los capullos florales y florecen en los brotes de un año, es decir, en los que brotarán en esa temporada. Por eso es tan importante la poda, si queremos obtener, por ejemplo, flores grandes en esos tallos más gruesos. Si tenemos esa intención de que nuestras flores sean muy grandes y tenemos hortensias de panícula, entonces hay que podarlas. ¿Cómo podar estas hortensias? Ya se los muestro. Si queremos que nuestra hortensia de panícula crezca de inmediato como un arbusto grande, entonces la podamos un poco menos. O sea, dejamos más de esos tallos. Si en cambio queremos que sea súper densa y tenga flores más grandes, entonces tenemos que podarla un poco más corta. Y justamente en este ejemplar, que tiene 6 años, les voy a mostrar cómo podar la hortensia paniculata de manera que tenga las flores más grandes posibles y, en mi opinión, sea lo más saludable posible. Miren, existe la regla llamada del grosor del lápiz. Es decir, en general deberíamos cortar los tallos que tengan menos grosor que un lápiz clásico. Con ejemplares jóvenes hay que ser más flexibles con esa regla. Todos los que son más delgados se pueden cortar porque algunos son brotes principales, pero en un caso como este ya puedo hacerlo de esa manera. Y ahora corto esos brotes después del primer o segundo par de yemas. Aquí está el primer y segundo par de yemas, así que puedo cortar entre la segunda y tercera o entre la primera y segunda. Por supuesto, el corte pudo hacerse aquí, aquí o aquí. Sin embargo, yo normalmente hago el corte aproximadamente a 1 centímetro por encima del par de yemas que quiero que se quede. O sea, en este caso. Aquí es un buen lugar para cortar. Miren, esto es incluso más grueso que un lápiz, así que este brote definitivamente se queda. Y hago lo mismo con todos los demás brotes que aparecen por aquí. Los más delgados, ojo como este de aquí por ejemplo, además está roto, trato de cortarlos completamente lo más cerca posible del brote principal. También es importante revisar si algunos brotes, mirar si los brotes no se cruzan en algún lugar dentro de la planta. Aquí ya se había podado un poco antes, así que no hay brotes que se crucen. Aquí podemos descubrir algo. Aquí no sé si se ve bien, pero hay un brote que está muerto. Miren, está cortado antes, está muerto, hay que quitarlo, además está en el centro. Entonces tengo que llegar hasta ahí y lo cortamos. También es importante usar, por supuesto, una herramienta afilada y preferiblemente limpia para este tipo de corte de hortensias.
Una podadora de 2 filos funciona muy bien aquí, porque estos tallos son lo suficientemente suaves y delgados como para que no necesiten ser aplastados y cortados, sino que deben ser cortados desde ambos lados. Si un tallo, por ejemplo, se cruza aquí con este tallo en particular, entonces o lo corto o dejo el que me convenga más. No, hay 2 opciones, así que en este caso lo voy a cortar aquí, miren. Y hago lo mismo con este que llega aquí al más grueso. Este también lo puedo cortar. Dejo los principales, o sea, este que es en realidad más delgado que un lápiz, este que es como un lápiz y este que es más grueso. En cambio, al que es más grueso le dejaré 2 pares de yemas. O sea, lo corto o incluso podría dejarle 3. Ah, dejaré 3 para agrandar un poco esta planta. A este lo puedo. Aquí también dejo 2. Y aquí ya tengo una secuencia. Si corto esto ahora. Aquí. Aquí tengo una secuencia que está prácticamente limpia. Aquí hay un tallo más viejo que está en el centro. Lo corto. No lo necesito aquí. Este lo recorto, lo limpio. Este que va al centro también puedo cortarlo. Lo dejo, miren. Una hacia aquí. Parte. Aquí le dejamos 2 brotes. Aquí hay uno que va hacia el centro. Uno que pasa por el centro. Voy a intentarlo. Cortarlo. Aquí le dejo un par de brotes, porque tal vez brote hacia arriba esta primavera y así no crecerá hacia los lados. Así que toda esta secuencia aquí ya está prácticamente lista. Por favor. Aquí tienen todo preparado. Esta parte de las hortensias ya casi está lista para... Estaba sacando nuevos... Brotaba nuevos tallos en primavera. Ok, en realidad ya está lista. Por supuesto, hay que revisar si no hay por aquí alguna ramita pequeña rota. O si no queda algo más por cortar, pero eso ya es solo cuestión de mirar y si acaso una ramita individual. Cortarla.
Una hortensia preparada así seguramente va a sacar muchos brotes muy gruesos en los que habrá inflorescencias realmente grandes. Eso es en el caso de que tengamos una hortensia paniculata más vieja. ¿Y qué pasa si tenemos una más joven? Eso se lo diré en un momento. Y ahora, queridos míos, la situación cuando tienen una planta joven de esa hortensia paniculata, así como en este caso. Miren, largos tallos que salen prácticamente desde el suelo con solo unas ramificaciones delicadas. Incluso se puede tener, por supuesto, una aún más pequeña donde hay 2 o 3 tallos. ¿Qué hacer entonces? Por supuesto, también podemos podarla hasta el primer o segundo par de yemas. Y entonces ese crecimiento y ese aumento tomarán mucho más tiempo. Sin embargo, también podemos podarla, digamos, después del tercer par de yemas. Si la podamos tras el tercer par de yemas, 1, 2, 3... Aquí, bueno, ya va a ganar un poco de altura, pero recuerden que también podemos podarla de tal manera que las ramas del centro las cortemos después del tercer par de yemas, mientras que las exteriores las cortemos después del segundo par de yemas. O sea, por ejemplo, aquí. Y entonces eso hará que no perdamos el ancho. Aquí se va a ramificar, mientras que en la parte de arriba vamos a tener una hortensia cada vez más grande. Entonces aquí vuelvo a cortar. La tercera. Esta la dejé aquí como tercera, que sea un poco más grande. Esta es delgada, así que la pondré aquí como segunda, mientras que las principales, las más gruesas, las pondré como tercera. Miren, hay algunas que son más gruesas. Las más delgadas van como primera o como segunda para que se ramifiquen. En cambio, las más gruesas las pondremos aquí, aquí y aquí. Pero sé que a todos les encantan las hortensias, así que ya que tenemos estos hermosos tallos que tienen al menos el grosor de un lápiz, que han brotado aquí en esta hortensia, entonces podemos aprovecharlos de alguna manera. Y ahora les voy a mostrar cómo los vamos a aprovechar. Miren, aquí tengo preparadas nuevas plántulas de hortensia a partir de esquejes, es decir, de trozos cortados de los tallos de la hortensia, que tienen al menos dos yemas, o sea, de la parte superior. 2 pares de yemas, y ahora estos esquejes que hemos preparado se pueden hacer en otoño, como yo lo hice en parte. O sea, corté unas ramitas, las puse en una maceta con una mezcla de tierra de jardín y arena. Las puse en la maceta desde el otoño. Probablemente todavía no tienen raíces, pero ya veo en algunas que los brotes están un poco hinchados, así que igual que con esa hortensia que estoy podando, se nota que ahí hay vida. Pero podemos hacer lo mismo durante la poda de primavera. O sea, dejamos 1, 2 aquí. Y podríamos hacer lo mismo. Claro que yo no lo voy a poner aquí porque aquí están los del año pasado, pero simplemente lo ponemos en una mezcla así, asegurándonos de que haya al menos un par de yemas bajo tierra. Lo dejamos, lo regamos y en realidad para el otoño ya tenemos hermosos esquejes listos para plantar en nuevos parterres. Podemos hacer lo mismo con estas hortensias, así como con las hortensias arbóreas, o sea, con las Anabel, a las que los voy a llevar en un momento. Ya les hablé sobre las hortensias paniculadas. Espero que esta información haga que sus hortensias paniculadas sean aún más hermosas este año. Y si tienen amigos que tienen hortensias, cuando terminen de ver este video, no olviden compartirles este episodio porque está bien que otros también tengan el conocimiento y esas plantas sean cada vez más hermosas. Aquí abajo tengo una hortensia arbustiva, es decir, la conocida por todos como Anabel. La hortensia arbustiva también florece en los brotes de un año, así que se puede podar a principios de la primavera o a finales del invierno, pero se poda un poco diferente. Principalmente a principios de la primavera la podamos de tal manera que la cortamos aproximadamente a 5 centímetros por encima del suelo. Escuchen, vamos a podar. Dejando solo un par de yemas, realmente muy bajito,
Es arbustiva, como mencioné más, así que crece realmente un poco desde las raíces y de esos brotes que están más abajo, por aquí, en esos tallos. Así que básicamente la dejamos pelona así, dejándole solo esos 5 centímetros por encima del suelo. Y por supuesto, de esos brotes de Anabel también se pueden hacer esquejes y también se pueden plantar para multiplicar nuestras hortensias. Las anabeles realmente crecen de maravilla. Estos brotes llegan a medir 1,30 m, 1,40 m incluso desde el suelo, es decir, ese es su crecimiento anual. No tengan miedo de podarlas tan bajo porque realmente eso hace que sean aún más hermosas. Aquí también voy a podar esta. Vean el corte del año pasado, estaba algo alto. Creo que aquí está injertada porque la compré el año pasado, pero el primer par de brotes no está vivo. Incluso se puede cortar más abajo. Esta la recortaré un poco. Aún hay brotes, no temas podar. Y recuerden, también quitamos las que son completamente delgadas. Gracias por ver. No tengas miedo. Seguro que lo va a soltar. Aquí todavía tengo que pensar qué voy a hacer con esto. Quizá aún más corto. Y así, preparada para la primavera, va a brotar muy rápido. Así que es muy parecido a la hortensia paniculata, que se poda a principios de la primavera, en este caso muy bajo, y nos da esas hermosas y grandes inflorescencias. Y ahora vamos a la hortensia que no se debe podar a principios de la primavera. Hortensia de jardín, esta hortensia que ya lleva muchos años, es conocida. En muchos jardines hay hortensias que llegaron a nosotros desde Asia y aquí se han adaptado. Y esta es la hortensia que en realidad es la menos resistente a las heladas primaverales de las 3 que mencioné. Y además se poda de una manera completamente diferente. En realidad no se poda. ¿Por qué? Porque esta hortensia forma los brotes florales a finales de agosto, a principios de septiembre, cuando la temperatura baja de los 20 grados. Durante unas 6 semanas ocurre la formación de esos brotes florales. Y la formación de esos brotes florales ocurre en los tallos del año pasado. Por eso, si la podamos, no va a florecer. Va a florecer solo de esos brotes individuales de un año, porque eso también le pasa a veces. Pero en general la poda de esta hortensia sí se realiza, porque tenemos ramas rotas, tenemos ramas más viejas, tenemos ramas muertas, y esas hay que cortarlas absolutamente. Además, es un tema muy controvertido que si en la hortensia de jardín quedan esas inflorescencias. Algunos piensan que hay que dejarlas hasta la primavera, porque protegen un poco esos brotes florales de las heladas. Y algunos piensan que absolutamente hay que cortarlas. Como pueden ver, en mi caso, una parte está cortada y otra no. ¿Y por qué? Y es porque realmente cuando las hortensias ya están marchitándose, es decir, cuando sus flores se están desvaneciendo, o sea, eso varía, puede ser en agosto o septiembre, yo muy seguido corto esas hortensias. Las ramas florales las puedo, digamos, unos 20-30 centímetros. Esto hace que se fortalezca aún más el tallo que está debajo, porque ya no le da energía a esas flores que están marchitándose. Y entonces hay mucha más energía disponible para que esos capullos florales se formen. Por supuesto, algunas no las corto porque no puedo cortar todas. Normalmente las corto para ponerlas en un florero. Así que a veces se quedan, como pueden ver. En este caso, con esta hortensia de jardín, lo que pasó es que, escuchen, hizo calor durante mucho tiempo en otoño. Y la verdad es que las hojas permanecieron en la planta durante mucho tiempo. Por eso se secaron. En realidad se congelaron cuando llegó la primera helada. No alcanzaron a secarse y no se cayeron de esos tallos. Como pueden ver aquí estos capullos florales, mira, ya aquí se ve un poco de verde. Estos ya son capullos florales o capullos solo de hojas, porque en este momento todavía no lo vemos. Pero ya están verdes y lo mismo pasa con estos capullos que están más abajo. En febrero muy a menudo todavía no están tan verdes.
apenas en marzo empiezan a hincharse y a desarrollarse, y por eso hay que prestarles atención durante esas heladas primaverales, y por eso no hay esos brotes. Solo quitamos los que están muertos y los que están secos en algún lugar. Y justo ahora voy a fijarme en eso. Miren, un brote blanco. De hecho, ya está seco por aquí abajo y ese brote lo puedo cortar. Pero veo que de esta parte inferior, salen aquí brotes que todavía están vivos, por así decirlo. Así que los dejo. Por ahora no quito esas hojas, porque también siempre sirven como una especie de barrera contra las heladas. Sin embargo, ellas mismas empezarán a caer. En cuanto los brotes comiencen a hincharse y a sacar nuevas hojas verdes, todas caerán. Ahora voy a mirar más de cerca. ¡Oh, aquí veo! Este podría ser. No, aún está verde, pero ya me estorbaba. Ahora veo que este está completamente seco. Miren, hasta este punto lo recorto. Un poco demasiado alto, pero no importa. Esos brotes muertos podemos cortarlos incluso en primavera. Sin embargo, yo esperaría un poco con eso, realmente hasta finales de marzo o abril, para ver si acaso no empiezan a brotar y si acaso no tienen esos capullos florales que podrían florecer este año. Prometí en el episodio anterior que les mostraría cómo aprovechar el pasto cortado, la Pennisetum, entre otras cosas, para que todavía nos sirva un poco más en el jardín. Ha llegado el momento para eso. Ahora les voy a mostrar, si tienen ese pasto atado que está bien cortado, qué fácil es ponerlo sobre una hortensia así y protegerla de las heladas. Miren, esa Pennisetum que fue cortada en el episodio anterior, si no han visto cómo se cortan esas Pennisetum, los invito a verlo. Puede servirnos para esto si la colocamos con cuidado. Esto puede servir para la hortensia y protegerla de las heladas. Por supuesto, hay que ajustarlo bien. Si esos brotes aún no han sacado muchos de esos capullos verdes que podemos quitar de esta manera, entonces podemos usarla así. Gracias. Espero que la información que les compartí sobre las hortensias sea suficiente para que sus hortensias estén hermosas este año y en los próximos años. Y si no es así, déjenme saber en los comentarios si les gustaría leer más sobre estas hortensias, porque tengo planeado hacer un ebook sobre hortensias. De hecho, ya empecé a escribirlo, pero quería conocer su opinión. ¿Les gustaría leerlo? Pueden leer sobre las hortensias, sobre mis experiencias con ellas durante el tiempo que las he tenido en diferentes jardines, porque para mí será muy importante si me hacen saber en los comentarios si lo van a leer o no. Y por supuesto los animo una vez más a suscribirse al canal, a comentar y a dar un pulgar arriba. Eso es todo por hoy. Me voy a cortar el resto de las hortensias.